Tipos de formateo para discos en equipos de cómputo. Formateo de bajo nivel, medio y alto. Buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. En este video explicaré cuáles son los tipos de formateo que existen, para qué se utiliza esencialmente cada tipo, cuáles son las principales herramientas para hacerlos y cómo puedes descargar el software especializado para llevarlo a cabo. Les pido de favor que si no están suscritos al canal, me hagan el favor de suscribirse, ya que esto le da vida al canal y lo fortalece. Comencemos. Bien, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es las unidades de almacenamiento masivo, los tipos de formateos que existen, por qué es importante trabajar un multisistema en particionamiento real y no virtual, y los tipos de formateadores que existen, tanto para formateo de bajo nivel, de medio nivel y de alto nivel. Hago la aclaración de una vez de que en internet solamente se reconocen dos tipos de formateo, el formateo de bajo nivel y el de alto nivel. En realidad existen muchos más, varios niveles de formateo. Sin embargo, los que vamos a identificar para esto es el bajo, medio y alto, y voy a explicar de qué se trata cada uno de ellos durante el transcurso del desarrollo del video. ¿Estamos? Ok. Bueno, lo primero que debemos entender son las unidades de almacenamiento masivo. ¿Qué son las unidades de almacenamiento masivo? Todas aquellas memorias que me permiten almacenar, ¿sí?, grandes volúmenes de información, pero además de eso, que me permiten almacenar grandes volúmenes de información de forma no volátil. No voy a hablar de que sea de forma permanente, sino de forma no volátil, porque eso de lo permanente es entre comillas. En realidad, la información que se almacena en un disco es de forma no volátil. Esto es, aunque se apague el disco, la información se conserva ahí por un largo periodo de tiempo. No es permanente porque estaremos hablando de es para siempre. No. A lo mejor si hablamos de un CD o de un DVD, ¿sí?, o de un Blu-ray, sí estaríamos hablando a lo mejor de lo que son estructuras de almacenamiento más o menos permanentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un grabado físico sobre una superficie de un material que normalmente es aluminio. ¿Y cómo se hace ese grabado físico en los CDs, DVDs y Blu-rays? A través de la incidencia de un rayo láser sobre la superficie de un metal que genera una escoriación en el metal. Una escoriación que se puede eliminar para aquellos que tienen materiales regrabables. Pero para los que no son regrabables, son escoriaciones permanentes. ¿Eso queda claro? Muy bien. Bueno, si entendemos ese concepto y también entendemos que existen en la actualidad memorias de almacenamiento, vamos, a largo plazo o a mediano plazo, que no son volátiles, como pueden ser las USBs o como pueden ser los discos duros de estado sólido, que en realidad no son discos, son memorias especiales con interfaces de comunicación rápidas, pero que en realidad no hacen el trabajo de un disco como lo puede ser el CD-ROM, el DVD-ROM, los discos duros, los CD, los SATA, los SCSI. Entonces estamos hablando de que tenemos memorias del tipo USB o discos de estado sólido, que aunque se desconecten no pierden la información contenida en ellas por un largo periodo de tiempo, y por eso se considera como memorias no volátiles. Y esas memorias no volátiles también se consideran unidades de almacenamiento masivo. ¿Está claro? Por eso le pongo unidades de almacenamiento masivo.
¿sí? Porque no estamos hablando de la memoria RAM, ni de la ROM, ni de la caché, que se consideran la otra parte, que son almacenamiento no masivo y además volátil. Aunque la ROM, hago la aclaración de que no es volátil. Esa es un almacenamiento a largo plazo, ¿sí? O permanente incluso en ocasiones, porque vienen incluso fabricadas ya con ese contenido de instrucciones, pero es parte de lo que es la memoria primaria y no es la memoria secundaria. Las unidades de almacenamiento masivo se consideran como la memoria secundaria de los equipos de cómputo. Haciendo esa aclaración, me voy a ir a unidades. Aquí, aunque me aparece una unidad RAM y me aparece aquí como unidad de cinta magnética, nada que ver una con la otra. Esta es una unidad RAM que corresponde a una unidad de almacenamiento volátil, ¿sí? Que recibe información y la borra cuando se apaga la computadora. La recibe mientras está encendida la computadora y la borra cuando se apaga. Las unidades de cinta magnética son unidades que guardan la información en cintas flexibles, materiales tipo acetato, con un recubrimiento de óxido férrico que permite ser magnetizable para guardar cintas de información o líneas de información de ceros y unos. Esas son las unidades de cintas magnéticas. En la actualidad se utilizan más los discos que las cintas. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de un Blu-ray. No es un disco duro como aquí maneja disco duro HDD. El disco duro HDD se consideran los discos duros ID, que son los discos duros que tienen conectores de 40 pines planos y que se conectan directamente precisamente a los conectores ID de las tarjetas madre. En la actualidad ya incluso los discos duros ID ya son obsoletos, porque en la actualidad ya no se utilizan los discos duros ID, sino los discos duros SATA. Sin embargo, esto que ven aquí es un disco, de material de alta densidad, que permite almacenar hasta 25 gigabytes. ¿Sí? Es un Blu-ray, ¿ok? Y en estos discos se maneja la más alta definición, sobre todo para archivos multimedia. ¿Por qué para archivos multimedia? Porque son archivos secuenciales, ya sean canciones, ya sean películas, ¿sí? Videos. Entonces, estos discos son archivos secuenciales, o sea, son especiales para guardar información secuencial. No como los discos duros, como pueden ser los ID, HDD, o incluso los floppy disk controller, o los SATA, que son los discos duros actuales, mecánicos, o los discos duros de estado sólido. No tienen esa característica ni esa capacidad. Los discos duros ID, SATA, floppies, los discos duros de estado sólido, y ojo, algunos de estos que son regrabables permiten un formateo tal que pueda tener acceso aleatorio, no es secuencial, mientras que los discos multimedia, como pueden ser CDs, DVDs o Blu-rays, si tienen un acceso secuencial. Por eso el almacenamiento de las películas, de las canciones, son almacenamientos secuenciales y no almacenamientos aleatorios. La reproducción de una película, de una canción, obviamente va a ser mucho más rápida si la va leyendo en secuencia. Y como las pistas de una canción o las partes de una película se van a reproducir normalmente en el orden en el que fueron grabadas, entonces por eso se utilizan almacenamientos secuenciales y no almacenamientos aleatorios. Cuando yo tengo consultas pequeñas para jalar información en un disco
Entonces, ahí sí, la información se puede almacenar aleatoriamente para tener un acceso más rápido a pequeñas porciones de información. ¿Sí queda claro esto ahí atrás? ¿Sí? Bueno, vamos a analizar, aunque sea un corte de un CD, vamos a analizar las partes de un disco. Un disco está estructurado por estas líneas punteadas concéntricas que se llaman pistas. Estas pistas están subdivididas en pedazos, como si fueran rebanadas de pastel, y a cada una de esas rebanadas se le conoce como sectores. Esto es cuando tengo una sola cara de un disco. Si yo corto una pista, ¿sí?, generando los sectores, entonces voy a generar lo que llamamos como sectores de pista. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, si nosotros analizamos las partes fundamentales de un área de disco, tenemos lo que podemos conocer como pista cero, la pista más externa a los discos, al almacenamiento de información. Esa pista cero está normalmente subdividida en 4 sectores. Lo que corresponde al FAT1, que es la tabla de localización de archivos, y que se conoce como FAT1, porque es la primera tabla de localización de archivos, pero existe una copia idéntica, espejo, de este FAT1 que se conoce como FAT2. ¿Sí queda claro? ¿Estamos? ¿Ok? Y entonces tenemos el FAT1, el FAT2, que es un espejo de esta. Ahora, ¿para qué sirve el FAT1 y el FAT2? Fíjense bien, yo tengo un MBR, ¿sí?, que es el Master Boot Record, que es el registro de inicio maestro. En este registro se encuentra almacenado un programa que se llama IPL, Initialing Program Line. Este programita que está almacenado en un pedacito de este registro de inicio maestro, resulta que este programita le dice a la máquina si el disco puede ser utilizado para cargar el sistema operativo. Si el disco puede ser utilizado para cargar el sistema operativo, entonces el IPL está activo y se puede cargar el sistema operativo desde ese disco. Pero si ese IPL está desactivado, entonces ese disco, aunque tenga el 100% de archivos del sistema operativo, no puede ser utilizado para cargar ese sistema. ¿Sí queda claro esto? Es lo que nosotros conocemos, por ejemplo, en las USB como las memorias booteables o las dichosas pendrive, que son memorias que están creadas como si fueran discos de arranque del sistema. Es porque ese IPL se activó y entonces puedo cargar el sistema operativo desde esa memoria. ¿Sí queda claro? Muy bien. Ahora, existe el directorio raíz, que es donde se almacenan los nombres base tanto de los archivos como de los directorios que van a estar contenidos en este disco. Este directorio raíz nos dice el nombre de un archivo, pero ¿dónde se encuentra la información de ese archivo? No está aquí. La dirección de ese archivo la vamos a encontrar en las tablas de localización de archivos. Este directorio raíz se enlaza con los FATs. Primero con el FAT1. Y fíjense bien, el directorio raíz, por ejemplo, me da el nombre de, vamos a decir, Word.exe. Quiere decir que está instalado el Word. Y para poder ejecutar ese Word, tengo que irme a donde está instalada la información de ese Word. Este nombre que está aquí, que es el Word.exe, va a buscar acá ese registro del Word.exe, pero aquí le va a decir en qué sector del disco y en qué pista del disco se encuentra almacenado. Y empieza a leer desde ahí para cargar todas las estructuras de ese archivo, de ese Word. ¿Sí queda claro? Este FAT1 es importantísimo porque imagínense
que se llegue a dañar esta tabla de localización de archivos. ¿Cómo localizo los archivos que están relacionados con estos nombres? No lo voy a localizar, a menos que tenga una copia espejo de este mismo y que lo activo cuando pongo a revisar el disco por medio de las herramientas que me dice que va a ser un check file o un check disk. Y entonces con eso hace la localización, el chequeo. Lo que hace realmente el check disk es que este FAT2 lo copia directamente en el FAT1 y con eso recupera el acceso a la información. ¿Ok? Por eso es tan importante que esta pista 0 esté activa en todos los discos duros, si no, no va a funcionar. Muy bien, ahora fíjense bien. Unidades ópticas, CD-ROM, DVD-ROM o Blu-rays, ¿sí? Existen de varios tipos. Los que llamamos ROMs, que solamente son de lectura. Los que llamamos Read Writer, que son de lectura y grabación, ¿sí? Por ejemplo, un CD Read Writer permite leer y grabar. Esos discos permiten el formateo de su superficie a través de la incidencia de un rayo láser. Se hace el formateo para guardar la información en esas pistas y luego se guarda la información a través de un rayo láser. Ahora, eso es el Read Writer, ¿sí? Los discos duros en la actualidad son discos de lectura-grabación. De hecho, son discos que meten información al sistema y la sacan del sistema. ¿Ok? Bueno, normalmente los discos están divididos en 16 sectores. Y normalmente todos los discos se encuentran divididos normalmente en 16 sectores. Esto quiere decir algo así como 4 sectores para el MBR, 4 sectores para el directorio raíz, 4 sectores para el FAT1 y 4 sectores para el FAT2. Pero esos 16 sectores van a estructurar toda la información del disco. ¿Sí queda claro? Muy bien. Si nosotros vemos esta estructura, podemos ver, por ejemplo, aquí que tenemos almacenamiento de información en todo este cilindro, en estos pedazos de cilindro y en estas partes. Voy a tratar de explicar esto. Primero, esto que tengo aquí se conoce como sector si fuera un solo disco. Pero vamos a suponer que tengo muchas caras de discos. Eso le va a dar una profundidad, entonces ya no va a ser solo un sector, sino que va a ser este sector y otro más abajo, y otro más abajo, y otro más abajo, y eso me va a generar un cuerpo con la forma de este sector. A esto, sí, a esta estructura se le llama clúster o conjunto de sectores. Esos son los clústeres. ¿Está claro? El conjunto de pistas como esta roja, pero de esta cara del disco y de la otra, y de la otra, y de la otra, y de la otra, forma un cilindro. A eso se le llama cilindro. Cilindro. El cilindro es el conjunto de pistas de todos los discos. ¿Está claro? La parte que ustedes ven aquí como D estaría representando una pista. Y esto sería... Tenemos aquí varios sectores de pista. ¿Ok? Bien. Vamos. Con respecto a las unidades de almacenamiento masivo. Comencemos por la identificación de las unidades de almacenamiento masivo en lo que son los sistemas operativos Windows. Los sistemas operativos Windows identifican a las unidades de almacenamiento masivo con las letras A a la Z. Esto quiere decir que solo me va a permitir trabajar 26 unidades, no más, de la A a la Z. Pero ¿qué pasa si tengo más de 26 unidades? ¿Ustedes creen que en un servidor tipo Google, ¿sí?, o tipo Hotmail alcance con 26 unidades? Van a haber torres de discos completas que obviamente no van a poder ser identificadas con 26 unidades.
Habrá sistemas de cómputo que tengan miles de discos para esos servidores. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer para identificar con 26 unidades? Pues tendré que identificar a lo mejor una torre de discos como la unidad A, otra torre de discos como la unidad B, etc. Pero probablemente no sea tan fácil ni tan eficiente. ¿Sí queda claro esto? Por eso es que los servidores se trabajan en Unix y en Linux. Ahorita vamos a ver cuál es la estructura de identificación de Unix y Linux. ¿Ok? Fíjense bien, si yo tengo que identificar discos de la A a la Z, y todavía lo peor de todo es que los identificadores A y B son utilizados para identificar los floppies o discos flexibles. O sea, ya no me quedaron más que de la C a la Z. O sea, ya no puedo utilizar 26, solamente puedo utilizar 24. Es el total de identificadores de discos o de unidades de almacenamiento masivo que puedo usar en Windows. ¿Sí queda claro eso? Muy bien, bueno, vamos a lo siguiente. Si consideramos que los identificadores de Windows son de la C a la Z y tenemos identificadores del tipo ID que son conectores planos de 40 pines, y luego tenemos los conectores serial ATA o SATA, ¿sí?, que tienen un formato específico de conectores de 4 pines. Tenemos entonces que son, áreas de almacenamiento masivo, ¿sí? ¿Alguna duda ahí atrás? ¿Dudas? Ok. Entonces, tendremos identificadores de almacenamiento masivo que se conectan a través de conectores de 40 pines para los ID, a través de los conectores SATA para los discos duros de ese tipo, las unidades de memoria, las stick USB o los discos duros de estado sólido, memorias SD y discos duros de estado sólido. La verdad es que parecerían muchos 24, pero en realidad no son tantos. Si yo tengo una torre de DVDs para hacer quemado de DVDs, pues voy a tener a lo mejor 10 DVDs para hacer el quemado, donde voy a hacer reproducción, por ejemplo, de software. Son torres de quemado de DVDs. Entonces imagínense, nada más en una torre me voy a llevar 10 identificadores. Con 2 torres ya son 20. Y tengo que tener los discos de arranque del sistema y demás. Se me están acabando las unidades. Quiere decir que en ese sentido Windows no es tan eficiente como podría ser un Linux, un Unix, que nos ofrece otro formato para identificar esas estructuras. Bien, si ustedes se dan cuenta, en Windows nos aparecen identificadores de este tipo, para floppies, para discos, para DVDs o CDs, que son precisamente lo que estábamos analizando. Una de las herramientas principales de Windows es las herramientas administrativas del sistema, y dentro de las herramientas administrativas del sistema, los administradores de discos. Este sistema de administración de discos me ofrece un área de formateo que en algunos casos se le llama formateo de bajo nivel, pero en realidad es un formateo de medio nivel que vamos a explicar más adelante. ¿Ok? Mucha gente piensa que es un formateo de bajo nivel, en realidad no lo es. Es un formateo de medio nivel, pero lo vamos a explicar más adelante. ¿Vale? Tenemos que identificar primero las particiones que existen y luego el tipo de archivos que voy a estar utilizando para cada partición, el tamaño que tiene o la capacidad que tiene esa partición para el almacenamiento de esta información. ¿Está claro? Bueno, ¿qué pasa con Linux, con Unix, con Mac? Su forma de formateo, su forma de identificación de unidades, ¿es igual que Windows? No.
Fíjense bien, por ejemplo, si yo me voy a unidades de almacenamiento, resulta que tengo para los floppies el FDA 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta donde ustedes quieran llegar. ¿Cuál es la limitante? Los números. No hay limitante. Los discos duros CD, HDA, HD1, HD2, HD3, HDA0, etc. Entonces, ¿cuáles son las limitantes para los discos ID? No tiene. Para los CDs, CDA1, CDA2, etcétera, etcétera, hasta donde pueda llegar. Para, por ejemplo, los Blu-ray, BRA 0, 1, 2, 3, etcétera. Ojo, yo puedo incluso inventar nombres de discos o de controladores para un dispositivo específico. No tienen por qué ser los que están establecidos, porque yo declaro el nombre y le asocio un driver para el control de ese disco o de ese sistema y ya, no pasa nada. ¿Sí queda claro? SDAs, bueno, son los discos SATA. ¿Cuántos? 0, 1, 2, 3, etcétera, N. USB, ¿sí? Puede ser USA 1 o 0, 1, 2, 3, etcétera. Y entonces puedo poner cuantas USBs como yo quiera. ¿Tengo alguna limitante en cuanto a identificadores? No. Tal vez la capacidad del sistema para administrar un cierto número de componentes, pero la verdad es que de ahí en fuera no hay limitante, no es como el otro caso. ¿Sí queda claro este concepto? Entonces, eso es una ventaja que me ofrece precisamente Linux y Unix contra Windows. Uno de los detalles, por ejemplo, es si yo tengo el HDA0.dev, esto me está diciendo que es un controlador de un dispositivo. Y entonces puedo meter este tipo de controladores con los nombres que yo quiera para controlar un tipo de dispositivo específico. De tal manera que cada disco duro va a tener el nombre asociado a su unidad o la partición que le corresponde con su nombre asociado, más un controlador que me dice cómo hacer el control de esa memoria de almacenamiento masivo. ¿Estamos? Bueno, vamos ahora a la otra parte, que corresponde precisamente a comandos de formateo de bajo, medio y alto nivel. Más que comandos, vamos a tratar de entender los conceptos de este tipo de formateo. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿por qué es que manejo formateo de bajo, medio y alto nivel? Tenemos que entender entonces esos conceptos. ¿Ok? Para empezar, definiré lo que vamos a tener que entender como formateo de bajo nivel. Y me dice, el formateo de bajo nivel consiste en dejar el disco duro como si viniera de fábrica. ¿Sí? Es decir, completamente en blanco con su configuración original. Esto es, ni siquiera trae el formato para guardar información. No la trae. ¿Sí queda claro esto? O sea, es un disco como si lo acabara de fabricar y no trae ni formato para guardar ahí la información. No tiene forma de recibir ni siquiera la información. ¿Está claro? El formateo de bajo nivel comúnmente sirve para eliminar completamente los datos de un disco duro, aunque hay ocasiones en que se desconfigura y por lo tanto no se puede acceder a todo el disco duro o simplemente no funciona. Miren, les voy a comentar. El formateo de bajo nivel esencialmente yo lo utilizo para eliminar los errores físicos en los discos. ¿Cuándo se genera un error físico en un disco y por qué debo eliminarlo? Bien. Imaginen ustedes que tenemos discos duros, que puede ser IDE, puede ser SATA. Y están ustedes trabajando en su máquina y de pronto cuando ustedes están mandando guardar una información en ese disco duro o leyendo una información de ese disco duro, cae un rayo cercano
aumenta la intensidad de la corriente eléctrica de forma súbita y les genera un chispazo en el disco duro. Ese disco duro va a tener un daño físico provocado por la descarga eléctrica, porque se quemó un sector del disco por la descarga eléctrica. Suponiendo que no se quemaron las cabezas de lectura-grabación. Si se quemaron las cabezas de lectura-grabación, pues ya me disculpan, hay que cambiar el disco duro. Pero si no se quemaron las cabezas de lectura-grabación, el disco duro va a seguir funcionando. Solo que la computadora va a caer en inconsistencia, en inestabilidad. De pronto va a leer bien, de pronto no va a leer y cosas así. Y es porque hay partes del sistema operativo que estaban almacenados en ese lugar donde cayó el rayo o donde cayó el chispazo, y eso se afectó. Y entonces cuando no ocupa esa memoria, esa información, ese software, pues no pasa nada. Pero cuando ocupa esa información que estaba ahí, la intenta leer y resulta que no funciona. Y entonces el disco duro ni deja de funcionar ni funciona bien. Todo lo contrario, porque tiene un daño físico el disco. ¿Qué tengo que hacer ahí? Aplicar lo que se conoce como formateo de bajo nivel. ¿Esto qué hace? Que borra absolutamente todo del disco y genera únicamente la tabla general del disco de todas sus áreas de almacenamiento. Ahora, ¿qué pasa con eso? Bueno, si lo que hago es borrar todo el disco y grabar, y generar únicamente esa tabla, lo que hace el formateo de bajo nivel es que va localizando sector por sector del disco, clúster por clúster, y, ojo, lo va marcando de tal manera que lo va marcando como si estuviera bueno o malo. Si lo marca malo, ya no lo puede formatear, pero lo quita de la tabla de archivos, de la tabla de trabajo del disco, lo elimina ese sector, ya no lo va a utilizar. ¿Qué hace? Que empieza a grabar en el resto del disco. Ya cuando se formatea, se hace el formateo de bajo nivel, luego se hace el formateo de medio nivel, ahorita lo explicamos, y luego el formateo de alto nivel. Instalo el disco, el sistema operativo en ese disco, pero resulta que esa zona dañada ya no la utilizo, porque ya la dejó aparte, ya la dejó como que no existe. Y ojo, obviamente, si tengo varias zonas dañadas en el disco y todas las deja fuera, como que ya no las utiliza, resulta que el tamaño nuevo del disco duro ya no es lo que tenía. Si yo tenía, por decir algo, 1024 megabytes, o sea, 1 giga, de pronto 1024 gigabytes, o sea, 1 tera, de pronto me dice, ya ves que tienes 950, ya no tienes 1024. Y mucha gente dice, es que el formateo de bajo nivel te reduce la capacidad de tu disco. No, no es brujería, no reduce la capacidad del disco. El disco sigue siendo del mismo tamaño. El problema es que tienes sectores dañados físicamente que te los quitó de tu tabla de utilización de sectores, y por eso te aparece como si fuera más pequeña tu capacidad. Si tu disco estuviera bueno y sano, te iba a aparecer siempre de la misma capacidad. Pero si ya tienes sectores dañados, entonces te aparece como una capacidad mucho menor. ¿Sí queda claro? Muy bien. Pero no es todo lo que hace el formateo de bajo nivel, sino que es capaz de reparar ciertos problemas o errores que puedan haberse producido, ¿sí?, con el tiempo en el disco duro. Soluciona pequeños errores que antes nos dejaban el disco duro inutilizable. Para eso se utiliza el disco duro, el formateo de bajo nivel en los discos duros. Bueno, formateo de nivel medio. ¿Qué debemos entender por un formateo de nivel medio? ¿Sí? Este modo de formateo consiste en colocar
todas las localidades direccionables del disco duro con 0 bytes, lo que sobrescribe todo el disco con ceros y lo deja limpio. Ok, ¿eso qué significa? Significa que vamos a crear las particiones en donde vamos a guardar las partes de un sistema, el área de trabajo o área para otro sistema, etc. Y para eso voy a hacerlo. Existen algunas estructuras que se utilizaban antes, como es el fdisk. El fdisk es un comando que se utilizaba para un formateo que se le llamaba de bajo nivel. Dependiendo de los comandos o subcomandos que yo utilizara en él, podía hacerse un formateo de bajo nivel o no. ¿Sí? Eso dependía de esa estructura. Una vez que ya se tenía el dispositivo que se va a formatear totalmente limpio, ¿sí? O sea que ya se le había hecho el formateo de bajo nivel, entonces se le aplicaba, ¿sí?, la creación de particiones para generar áreas de almacenamiento perfectamente identificadas. Más adelantito viene esta estructura. Cuando yo ya tengo el formateo de bajo nivel que borró todo y luego ya subdividí el disco en partes, o sea, en particiones, eso es el formateo de medio nivel. Entonces ya podemos entender, formateo de bajo nivel, borro todo y crea una nueva tabla de localización, pero esa nueva tabla de sectores me borra y me quita todos los sectores que tengan daño físico. Los sectores que tengan daño lógico no, porque el formateo los corrige, pero los que tengan daño físico sí los quita de la tabla. Luego, con el formateo de medio nivel, creamos las particiones del disco, o sea, subdividimos el disco en pedazos para poderlo formatear con ciertas características. Aclaro, cada partición del disco duro tiene la característica de que puede formatearse con un tipo diferente de archivos. ¿Está claro? Bueno, formateo de alto nivel, también llamado formateo lógico o sistema de archivos, puede ser realizado habitualmente por los usuarios, aunque muchos medios vienen ya formateados de fábrica. Ejemplo, el formateo lógico implanta un sistema de archivos que sirve a los sectores, para asignar los sectores a archivos. Para que puedan convivir distintos sistemas de archivos, hay que dividir el disco en particiones, ¿sí? Muy bien, más tarde explicamos esto. Ejemplo, si yo tengo que cada sistema operativo tiene su propio sistema de archivos, vamos a ver algunos de los más habituales para Linux, que pueden ser el Extended 2, Extended 3, Extended 4, JFS, el Razer FS, Razer 4, XFS. Todos estos son sistemas de archivos distintos. Es como si hablamos del FAT16, FAT32, ¿sí? El NTFS, es lo mismo. Solo que eso que mencioné es de Windows y esto es de Linux. ¿Sí queda claro? O de Unix. ¿Está claro esto? A diferencia de cuando hacemos un formateo de bajo nivel, en este caso no realizamos ninguna modificación física del disco, no cambiamos la tabla de localización ni nada, simplemente se asigna el sistema de archivos. Se basa únicamente en la asignación del tamaño del sector y la tabla de archivos. Realmente este tipo de formateo, ¿sí?, se va a utilizar siempre que queramos resetear la información de un área de almacenamiento masivo, ya que un formateo de bajo nivel implica una serie de cosas que no son necesarias si lo que queremos simplemente es vaciar el disco y volver a utilizarlo. Solo que queramos eliminar un virus y que queramos eliminar un virus, ojo, del sector de arranque del disco, que es algo difícil.
entonces sí tendríamos que aplicar un formateo de bajo nivel para que pueda ser eliminado, porque un formateo de medio o normal no lo elimina, no elimina el virus, va a quedar alojado ahí. ¿Está claro? Formateo por línea de comandos. Existen varias líneas de comandos que pueden trabajar, como es el fdisk. De hecho, en realidad el fdisk en Linux sigue funcionando. Es el formateo tradicional. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos dos particiones, o más bien dos discos, el SDA2 y el SDA4. ¿Sí? Aquí me dicen dónde comienza y en dónde acaba. Vean que el SDA es un disco y tiene una partición 2 y una partición 4. Que aquí viene dónde comienza, dónde termina y viene la capacidad del sistema. Y me dice que es un tipo ID de lo que es el identificador del tipo de archivos de este sistema, que es el 83 y que corresponde a sistemas de Linux. ¿Cuántos tipos de sistemas de archivos existen en Linux? Alrededor de 128. Sistemas de archivos diferentes. ¿Ok? Bueno, aquí por ejemplo, ¿cómo podemos crear una nueva partición? Pues con N. Partición extendida o partición primaria. Y entonces aquí viene la pregunta, oye, ¿cuántas particiones extendidas y cuántas primarias existen? Bien, jóvenes, miren, continuando con la explicación, algunos de los comandos que presento aquí son comandos que se utilizan para lo que es el formateo llamado de bajo nivel en Linux. El formateo de bajo nivel en Linux se acostumbra a hacer con el comando fdisk. Fdisk me permite eliminar todas las particiones de un disco y crear nuevas particiones. En sí no es un formateo de bajo nivel como tal, pero es lo más parecido a este. La instrucción sudo representa la instrucción que me permite ejecutar comandos como administrador. ¿Sí? Sudo viene de superusuario, ¿ok? Es hacerlo como superusuario. Eso significa sudo. Esto es, corro el fdisk como si fuera un superusuario. Vean este símbolo de signo de pesos, representa un usuario normal, no un administrador. Si fuera un administrador, aquí me aparecería, en lugar de este signo de pesos, me aparecería una almohadilla, un signo de gato. Eso es un administrador en Linux o en Unix. Pero aquí este signo de pesos representa un usuario normal. ¿Sí queda claro? Ahora, cuando yo le digo sudo fdisk, le estoy dando la orden al sistema de que ejecute el fdisk como si fuera un administrador o un superusuario. ¿Sí queda claro? Este fdisk me lleva a identificar las unidades que existen o las particiones que existen en el disco duro. Si se dan cuenta, me dice que está en un dispositivo SDA. Allá atrás, ¿sí se entiende esto? Está en un dispositivo SDA. Me dice que es un disco duro de 160 GB y que tiene dos particiones. ¿Sí? Aquí tenemos una partición de 53 y una partición de 77. ¿Está claro? Muy bien. La otra es las órdenes que utilizo para crear ya sea particiones extendidas o particiones primarias. Debo de entender qué significa eso. Una partición primaria son aquellas que tienen todos los derechos de uso del disco, pero solamente puede haber 4 particiones primarias en un disco duro o 3 particiones primarias
y una partición extendida. Son todas las que pueden existir en un disco. Obviamente un disco puede ser todo el disco en una sola partición primaria, o todo el disco en dos particiones primarias, o todo el disco en una partición primaria y una extendida, pero el máximo número de combinaciones son 4 particiones primarias o 3 particiones primarias y una extendida. ¿Sí queda claro esto? Esto es fundamental. Para poder hacer el formateo de cualquier disco hay que entender este concepto. Otro detalle importante: si yo tengo 4 particiones primarias, o más bien 3 particiones primarias y una extendida, la extendida la puedo subdividir en unidades lógicas. Que les quede claro, cada partición del disco es una unidad lógica. Voy a empezar de esta manera, tomando en cuenta que la mayoría trabaja con Unix, perdón, con Windows. Entonces vamos a tener identificadores de letras. Entonces en los discos duros vamos a empezar por la C. Partición primaria C, partición primaria D, partición primaria E, partición extendida F. En la partición primaria C, D y E, yo puedo guardar, leer, grabar, borrar, etc. En la partición extendida F no puedo hacer nada. Sin embargo, en la partición extendida F, yo puedo crear unidades lógicas. Ojo, C, D y E son unidades lógicas. F también es una unidad lógica, pero no tiene acceso el usuario a ella directamente. Si dentro de F yo creo unidades lógicas, entonces el usuario ya tiene acceso a ellas. Ejemplo, si yo tengo aquí la F, dentro de la F puedo generar la G, la H, la I, la J, la K, la M, N como unidades lógicas dentro de la F. A cada una de esas unidades lógicas se les conoce como particiones extendidas. En realidad, solo existe una partición extendida, pero se subdivide en unidades lógicas. El usuario tiene acceso a las unidades lógicas, no a la partición extendida, porque la partición extendida es la caja donde se guardan las unidades lógicas. ¿Quedó claro? Sin embargo, la propia partición F es extendida. Es una caja donde se guardan unidades lógicas y también es una unidad lógica. O sea, la letra F se pierde, no la puedo usar como unidad. ¿Sí se entendió? Bien. Si yo doy P, me va a crear una partición primaria. Si yo doy E, me va a crear una partición extendida. ¿Puedo generar más de una partición extendida? La respuesta es no. ¿Puedo generar más de una partición primaria? La respuesta es sí. ¿Cuántas particiones primarias puedo generar? Hasta 3. O hasta 4 sin dejar partición extendida. Pero si yo quiero el máximo de particiones, entonces voy a generar 3 primarias y una extendida. Y dentro de la extendida voy a generar un montón de unidades lógicas, que son particiones extendidas al final de cuentas. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, si yo escribo la letra W, esto va a pedirle a la máquina que guarde los cambios que hice en ese disco. Y finalmente yo le voy a escribir sudo parproc para que me genere un reporte de todas las particiones que existen. Esto es en Linux. Yo puedo asignarle el mismo tipo de archivos a cada una de estas particiones o asignarle un tipo de archivo diferente a cada una de ese tipo a cada una de estas particiones. ¿Y queda claro? Bueno, aquí tenemos un formateo para un formato Extended 4. Entonces, después de haber creado las particiones, yo le voy a decir que agarre sudo mkf extended 4 en la partición SDA3.
Entonces la SDA3 va a tener un tipo de archivos S Extended 4, que es un tipo de archivos para Linux. ¿Está claro? O puede ser un Extended 2, o puede ser un JFS, o un JPFS, etc. Dependiendo del tipo de archivos que yo necesite. ¿Está claro? Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una estructura muy utilizada en los Linux y en los Unix que dice sudo mont /dev /SDA3. Esto significa monta la unidad que está en la partición 3, SDA3. ¿Y para qué la va a montar? Para que la podamos ver nosotros. Si no la montamos, no la podemos ver. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo puedo saber si una partición está activa? Simplemente lo que tengo que poner es el dev-h, ¿sí? El pipeline, esta línea vertical se conoce como pipeline, que es la ruta, grep y luego /dev /SDA3, como indica aquí. Esto es una ruta, ¿vale? ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los formateadores de medio nivel que se utilizan en Linux? Son dos. El gparted, que se utiliza en los escritorios que tienen montado Genome de Linux. Por ejemplo, Ubuntu utiliza gparted. Y el otro es el qparted, que se utiliza en los escritorios de Linux que tienen montado KDE, como puede ser Canopix o como puede ser Kubuntu con K. Esos utilizan qparted, no gparted. Y son formateadores de medio nivel que permiten generar particionamiento de discos. Para eso es el formateo de medio nivel. El formateo de medio nivel genera particiones. El formateo de bajo nivel libera el disco de sectores dañados y genera nuevas tablas de almacenamiento de información. El formateo de medio nivel permite generar particiones y el formateo de alto nivel permite asignar sistemas de archivos a cada partición. ¿Se dan cuenta por qué lo manejo como 3 niveles? Porque realmente el nivel bajo es para liberar el disco de todo lo que tenga y además generar los espacios libres como si fuera un disco recién formateado o recién fabricado. Los formateadores de medio nivel permiten generar o crear particiones y los formateadores de alto nivel permiten asignar tipos de archivos a las particiones. ¿Quedó claro? Muy bien. Así tenemos, por ejemplo, el gparted, que me indica cuáles particiones existen. Aquí, por ejemplo, me dice que tengo un NTFS que es de Windows de 350 megabytes, un NTFS que es de Windows de 233 gigabytes. Ojo, este es el disco de configuración del sistema Windows. La partición. Esta es la partición de almacenamiento del sistema operativo Windows. Por eso son NTFS. Son los tipos de sistemas de archivos que se trabajan en estas estructuras. ¿De qué tamaño es este disco duro en total? Pues por lo que me marca aquí es alrededor de 512 gigabytes, o sea, medio tera. Porque si ustedes suman esto da alrededor de 470 o 460 gigabytes. Un disco duro de 512 se reduce su capacidad aproximadamente a 480 gigabytes. Ustedes me pueden decir, pero ¿por qué reduce eso? ¿Por qué no deja los 512? Porque parte del disco lo utiliza para generar el formateo, la estructura de almacenamiento y para generar las particiones y las áreas de almacenamiento, los MBRs, los directorios raíz y demás de cada partición.
Entonces eso es área del disco que se utiliza para la administración del área de almacenamiento del disco. Por eso no te puede dejar el total los 512. ¿Sí queda claro este concepto? Vean que además tenemos un extended aquí, que es una partición extendida, la 3, y luego me dice que tengo la 6 y la 5 que están dentro de esta partición extendida. Vean que aquí tengo 231 gigas en la partición extendida, y dentro de esa partición extendida tengo una parte asignada al directorio raíz de Linux. Por eso aparece esta diagonal. Eso significa el directorio raíz de Linux con 228, y otra de Linux swap, o sea, memoria de intercambio por 2.73 GB. Estos suman los 231 GB. Y además tengo un pedazo del disco duro que no está siendo utilizado, sin asignar, 1.02 MB. O sea, un pedacito. Dentro del disco duro es una astilla. ¿Sí? Así se le llama en el particionamiento de memorias, astilla. Es un pedazo que ya no lo puedo utilizar por pequeño. ¿Ok? Aquí yo le pido que se formatee y me pregunta cómo quieres que lo formatee. Aquí elijo el tipo de sistema de archivos que quiero utilizar. Aquí lo asigno y entonces lo formateo. ¿Qué tipos soporta? Pues muchísimos, pero entre ellos están estos, los principales: Extended 2, Extended 3, Extended 4, FAT, XFS, NTFS. Ojo, hay uno muy utilizado llamado VHFS, que significa, es un sistema de archivos para Windows que es extendido. Es como virtual, vamos a decir. Y se puede generar en Linux. A ver si no lo tenemos por aquí para mostrárselos. No. Bueno, aquí tenemos la estructura. Aquí tenemos un formateo a FAT32 de un disco duro B. Vean que el anterior, déjenme regresar, ¿sí?, es un disco duro A y este es un disco duro B. Son discos duros diferentes. ¿Quedó claro? Bueno, vamos entonces a la siguiente parte. La siguiente parte nos lleva a entender qué son las herramientas para el formateo de bajo nivel. La primera y más común, más utilizada, es la conocida como el HDD Low Level Format. ¿Sí permite hacer el formateo de bajo nivel? Sí. El problema es que muchos virus se esconden en el sector de arranque del disco para que no los puedas formatear, y entonces no te permiten hacer ese formateo. Si tienes un virus que está en el sector de arranque del disco, intenta aplicar el formateo de bajo nivel. Si lo puedes aplicar, ya lo hiciste, ya lo corregiste. Si no lo puedes aplicar, tienes que probar otra herramienta que te permita un formateo de bajo nivel. Normalmente, cuando yo me enfrento con un virus en sector de arranque del disco, lo primero que hago es tratar de formatearlo por un Linux o por un Unix. Si me permite aplicar el formateo por medio del FDisk, entonces ya luego lo llevo a Windows y lo formateo en el formato que yo quiero. Ahora vamos a suponer que no me deja. ¿Qué pasa si no me deja? Bueno, intento los formateos tradicionales, HDD, ¿sí?, que es el Low Level Format, o otro que vamos a ver más adelantito, que es el HDD Regenerator. Si me permite hacer el formateo, ya lo hicimos, ya recuperamos el disco. Y lo estabiliza porque quita los sectores dañados y te pone una tabla de los sectores buenos. El Low Level Format simplemente me identifica el disco. Yo le pido que le haga el formateo. Me voy a esta parte donde dice Low Level Format. Ahí lo mando a ejecutar, formateo.
Obviamente me va a poner la leyenda de que si estoy seguro que quiera hacer ese formateo, porque va a borrar absolutamente toda la información del disco, no va a haber forma de recuperarlo, etcétera. Y obviamente tenemos que decirle sí. Si yo le digo que sí, entonces hace el formateo y se acabó. Ojo, el disco duro no tiene absolutamente nada. Normalmente el formateo de bajo nivel se recomienda hacerlo en un disco duro esclavo o en una computadora que tenga el disco duro del sistema operativo padre y sobre el sistema operativo padre correr el low level format para ejecutarlo no sobre el sistema operativo padre sino sobre otro disco duro. Ahora, si yo lo quiero ejecutar sobre el disco que tiene el sistema operativo padre, debemos de tener cuidado de que yo tenga un disco de arranque, ya sea por USB, pendrive, o por DVD o por CD, que me permita arrancar un sistema operativo para instalar el sistema operativo padre en esa máquina. Porque si no, me voy a quedar con el disco en blanco y no voy a poder arrancar la computadora. ¿Sí queda claro esto? Muy bien. Bueno, otro sistema de formateo que existe, que se supone es de bajo nivel, yo no lo tomo así directamente, es el sistema de formateo precisamente que me permite trabajar lo que es primero el sistema de administración, las herramientas administrativas de Windows, luego la administración de equipos y después de la administración de equipos, la administración de discos. Cuando yo arranco eso, me cargo una estructura de este tipo, como la que veo aquí. En esa estructura yo tengo todos los discos duros y entonces puedo elegir cualquier partición para formatearla. Incluso me permite borrar las particiones. De hecho, realmente aquí la administración de discos me permite hacer un formateo de medio nivel. Esto es, borrar particiones y crear nuevas. Ahora, ¿me permite también hacer el formateo de alto nivel? Sí, me permite hacer la asignación de sistemas de archivos a cada partición. ¿Está claro? Bueno, si ustedes van a desarrollar un multisistema real, necesitan crear su partición del disco para poder instalar varios sistemas. Vamos a suponer que a ustedes les interesa que en una computadora que la van a estar utilizando para el diagnóstico de algunas zonas de una empresa, de una fábrica, van a tener que tener a lo mejor un sistema de administración y resulta que el sistema de administración funciona, vamos a decir, en Windows. ¿Qué va a pasar? Pues tengo que tener instalado Windows en una parte de mi disco con todo su software apropiado para llegar a hacer, por ejemplo, una auditoría a la zona de administrativa de la empresa, como puede ser contabilidad, etcétera. Pero además también tienen en la misma empresa un área dedicada a dar servicio para lo que es el punto de venta, páginas web, que tenga servidores, almacenamientos de facturas y demás. Obviamente por seguridad esa parte de la empresa va a estar hecha por ejemplo, en Linux, por seguridad. Obviamente, para poder hacer una auditoría a esa empresa o esa parte de la empresa, necesitan entrar con Linux al sistema. Entonces les conviene tener un área de la computadora con el sistema Linux para que cuando tú ocupes el sistema Linux puedas entrar con ella a la empresa, conectarte a su red y hacer la verificación correspondiente. Porque si no tendrías que tener ya ahí por lo menos 2 laptops. Pero resulta que también tú, como encargado del área de sistemas, te piden que también estés monitoreando las actividades, por ejemplo, del área de ingeniería.
que trabaja con AutoCAD, que trabaja con sistemas de modelado, etcétera. Entonces tú dices, oye, ¿con qué voy a trabajar? ¿Dónde está montado eso? Ah, es que eso está montado en Mac. Algunas computadoras te permiten instalar Mac en su sistema. Sobre todo las versiones actuales que trabajan ya con un Windows 7, con un Core i7, por ejemplo, en donde ya te permite montar el sistema Mac dentro de una PC. Entonces, si tú vas a monitorear esa área, te conviene tener un sistema de este tipo en tu computadora, porque de otro modo tendrías que tener 3 laptops o más, dependiendo de las áreas. ¿Me explico? ¿Sabes que no? Con una sola yo puedo entrar a los diferentes sistemas operativos de la empresa y hacer la auditoría de sistemas correspondientes. No sé si queda claro este concepto. Entonces, ¿por qué es importante el multisistema y en partición real? Porque me permite hacer versátil mi herramienta de trabajo, que es la computadora. ¿Queda claro? Bueno, estos anteriores corresponden a lo que es el formateo de Windows. El otro formateador de bajo nivel, que no solo sirve para formateo, sino para muchas cosas más, es precisamente el HDD Regenerator. Si utilizamos esta parte, me permite reparar los errores físicos del disco, o sea, generar un formateo de bajo nivel. Si utilizamos esta parte, me permite generar una memoria booteable, un USB para la instalación de un sistema. Si utilizamos esta parte, me permite generar un disco, un CD, ¿sí?, arrancador de sistema, o sea, hacer un CD o un DVD booteable. Esto es generar lo que se conoce como libcd, un disco que puede bootear tu computadora. ¿Está claro? Y más, ¿no? O sea, tiene más herramientas, pero bueno, esas son las normales. Aquí vienen algunas estructuras que podemos checar, pero en realidad es una instrucción directa. Hazme el formateo, formatea y se acabó. Vas a generar alguna estructura generando particionamiento y demás, ya lo habíamos visto, sudo fdisk y me manda la tabla de particionamiento del disco. Muy bien. Bueno, ahora, ojo, aquí tengo instalado el Low Level Format. Esta es la última versión del Low Level Format. La acabo de descargar hace un momento para esta clase. Basta con que yo identifique las unidades que quiero formatear para que esas unidades se den de alta. Lo tengo ahorita anclado aquí, pero la verdad es que no me sirve y lo voy a quitar. Y me pueden decir, bueno, ¿y por qué no te sirve? Es muy fácil. Porque para que yo pueda realmente utilizarlo, tengo que utilizarlo a través de lo que es el instalador. Aquí tengo el Regenerator y el Low Level Format que acabo de descargar. Si yo lo vuelvo a instalar, ojo, este Low Level Format, ¿sí?, me permite trabajar en versiones gratuitas o en versiones de paga. Voy a ponerlo como continuar free y vean que ya me ofrece los discos que están instalados en mi computadora. Tengo un disco duro de estado sólido de 128 y un disco duro SATA de 1 tera. Obviamente no lo voy a utilizar porque aquí tendría que darle continuar para el formateo, ¿vale? Ahora, ojo, también puedo instalar, de hecho aquí lo tengo instalado, el HDD Regenerator. Aquí está. No me permite fijarlo acá, pero aquí lo tengo activado. Basta con que yo active cualquiera de estos. También lo acabo de descargar. Si se dan cuenta, estas herramientas son súper ligeras. Este pesa alrededor de 2 megas y el Regenerator pesa alrededor de 8 megas. No pesan, pero hay que utilizarlas con la responsabilidad necesaria, porque si se equivocan,
Truenan su sistema y no lo van a recuperar con nada. Y la información que esté ahí se va a perder. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? Bueno, estas son las herramientas de formateo. Para poder hacer el formateo de una computadora y generar las particiones y demás, tienen que saber qué sistemas operativos van a instalar. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí, volviendo a solicitarles que apoyen mi canal con su suscripción, que le den like a los videos, que manden comentarios al mismo para registrar su visita y que le den clic a la campanita para que les avise cuando suba más videos. Agradezco su apoyo, el apoyo de todos mis grupos para fortalecer mi canal y espero este esfuerzo siga creciendo. Bien, aclaro que el canal ahorita se ha mantenido a un nivel de suscriptores homogéneo. No quiere decir que no haya habido más o que no se hayan salido algunos, no. Lo que pasa es que la tasa entre los que entran y los que salen se ha mantenido. Ojalá y que podamos hacer crecer el número de suscriptores. De la misma manera, les aclaro que si tienen alguna solicitud que hacer con respecto a temas que quieran que les explique, con gusto hagan sus comentarios en el canal y los programaré. Saludos a todos.